En este vídeo vamos a ver cómo, a partir de la teoría de partículas, se puede explicar la diferencia entre sustancia pura y mezcla y relacionarlo con la densidad. Aquí tenemos dos muestras de la misma sustancia pura. Esta tiene un volumen V y tiene un peso de 1 kilo, y esta tiene un volumen 2V y por lo tanto su masa es 2 kilos. Es decir, que tienen la misma densidad. Aquí podemos ver cómo serían las sustancias por dentro. Esta está formada por un número n de partículas y esta estaría formada por un número 2n de partículas. Doble número de partículas, doble masa, pero en un doble volumen y por lo tanto con la misma densidad. En este caso tenemos dos muestras de dos sustancias puras distintas. Sabemos que son sustancias distintas porque el mismo volumen tiene distinta masa. ¿Cómo serían por dentro? Si vemos por dentro, veríamos que esta está formada por unas partículas que tienen menor masa que estas otras partículas. En este caso, las partículas tendrían el doble de masa y sería la densidad el doble. En este caso tenemos dos muestras de dos mezclas distintas. Tienen el mismo volumen, pero tienen distinta masa. ¿Cómo puede ser posible? Aquí vemos que esta es una mezcla de 75% de partículas de A y esta el 25% de partículas de B. Y esta tendría el 25% de partículas de A y 75% de partículas de B. Por lo tanto, en el mismo volumen tendrían distinta masa. Las mezclas no tienen una densidad fija, depende de la proporción en que se encuentren cada uno de sus componentes.